Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta clase de micología médica. En el día de hoy estaremos revisando el tema de micosis superficiales. Empezaremos ya con las generalidades de las patologías que pueden causar algunos de los hongos en los seres humanos. Así es que vamos a empezar con nuestra clase. Muy bien, en cuanto al tema de micosis superficiales, uno de los conceptos importantes que vamos a estar observando es que las micosis superficiales prácticamente son las enfermedades comúnmente llamadas como dermatofitosis. Prácticamente son un conjunto de infecciones de micosis que se encuentran en la piel y sus anexos, que prácticamente vendrían siendo lo que son las uñas y los pelos. Pero estos también son llamadas como tiñas, así es que también será una de las palabras que más estaremos utilizando. Y estos son causados por un grupo de hongos parásitos de la queratina que se les denomina dermatofitos, que de manera excepcional invaden tejidos profundos. Así es que prácticamente estaremos viendo las infecciones que se encuentran en la piel y de manera más visible, más superficial. Más adelante veremos las que llegan a provocar infecciones un poco más profundas como las micosis subcutáneas. Sin embargo, también es importante que fueron descritas prácticamente por los griegos y los romanos. Los primeros les llamaron herpes por una forma en cómo lo observaban, que era de manera circular en la piel, y los segundos, los romanos, lo llamaron tinea, que esto significa para ellos larva o polilla, que de seguro era por su aspecto en la localización cefálica. Sin embargo, también hubo vestigios del conocimiento de las tiñas, por ejemplo de la cabeza, por la pintura de Murillo de Santa Isabel de Hungría, curando tiñosos, ubicado en la iglesia de San Jorge, Sevilla, aunque la obra inspirada en apuntes del siglo XIII fue pintada 4 siglos más tarde. En América precolombiana, gracias al tratado del fray Bernardino de Sahagún, hay descripciones que podrían corresponder a estos padecimientos. Todos estos hechos son indicios del conocimiento de las tiñas. No obstante, los estudios científicos y comprobados comenzaron hasta el siglo XVIII con los trabajos de Remarque, quien en 1834 analizó el pavus y observó bajo el microscopio múltiples filamentos, por lo que consideró como un tipo de vegetales como causantes de la enfermedad. Sin embargo, más adelante, realmente son pocos los trabajos que sobresalen durante la segunda mitad del siglo XVIII, y en 1870 se descubrió uno de los hongos llamados Epidermophytum flocosum por Hartz, aunque fue denominado anteriormente Trichotherium. Entre 1883 y 1890, otro científico, Mahochi, y sus alumnos hicieron descripción completa sobre la clínica, histopatología y micología de las tiñas profundas o granulomas dermatofíticos. Saburau, que fue discípulo de Pasteur, retomó la carrera micológica y sus primeros trabajos comenzaron en 1890 y culminaron 20 años después con la publicación de su obra clásica Les Tignes, que es uno de los trabajos mejor organizados y sistematizados acerca de la clínica, micología y terapia de las tiñas. Así es que prácticamente de los investigadores clásicos, pues fue de los que hicieron una gran revisión acerca de algunos hongos que causan micosis superficiales. En cuanto a la distribución geográfica, un poquito acerca de la epidemiología, podemos observar que en Latinoamérica y México los 5 dermatofitos más frecuentes estaríamos hablando de Trichosporum rubrum, que prácticamente viene siendo el 70% de las infecciones. Tenemos otros 2 dentro del género Trichophyton, que vendrían siendo Mentagrophytes y Enterdigitale, que estos vienen siendo el 10%. También tenemos a Tonsurans, que viene siendo el 3%. Microsporum canis también lo podemos observar con el 13%. Y E. flecosum, que vendría siendo el 1%.
Pero podemos aislar otros hongos de manera esporádica, que vendría siendo Microsporum gypsum, Nanum, Trichophytum foliaceum, Trichophytum concentricum y Verrucosum. Las tiñas son prácticamente padecimientos cosmopolitas, es decir, en gran parte del mundo los podemos encontrar en diferentes tipos de climas. Sin embargo, vienen siendo de los lugares más comunes en climas cálidos y húmedos. Los dermatofitos son más bien los que presentan una distribución geográfica establecida, y algunas especies están en zonas muy restringidas, aunque se pueden encontrar en todos los continentes del mundo. Los más comunes que vamos a hablar serían los géneros Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Aquí en esta tabla podríamos encontrar los hábitats de los dermatofitos más frecuentes, que podríamos dividirlos prácticamente en tres partes, que serían antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. Los geofílicos por lo regular viven en la tierra y en raras ocasiones atacan a las personas, los animales, y la especie más frecuente es Microsporum gypsum, que produce tiñas en la cabeza, en el cuerpo y en las uñas, sobre todo en niños o individuos que están con frecuencia en contacto con la tierra. Podremos encontrar otras especies no tan comunes, pero es importante citar el hábitat y su influencia en cuanto a la adaptación y comportamiento de una cepa. Los zoofílicos son los que atacan por lo regular a los animales, y por el contacto de estos con el humano, pues los humanos se pueden infectar. Cabe dividir este tipo de hongos en dos grupos, que el primero afecta a los animales domésticos o urbanos, que vendrían siendo pues las mascotas, y provoca la mayor cantidad de tiñas en el humano por el constante contacto con ellos. Aquí sobresale Microsporum canis, que tiene como reservorio natural a los gatos y perros, siendo el causante del 80% de las tiñas de la cabeza, así como el 15% del cuerpo, y estaríamos hablando de eso aquí en México. Además, con facilidad genera microepidemias familiares, y esto se debe a que los pelos de estos animales se pueden diseminar a través de la ropa, muebles o suelos, así como transmitirse por fómites como cepillos y peines. Y si esto, pues podemos agregar la falta de higiene y el hacinamiento, resulta el sencillo explicar las pequeñas epidemias. Por eso es importante la higiene, el constante baño hacia los animales y obviamente a los niños sobre todo. Los dermatofitos antropofílicos son los que por lo regular atacan a las personas y de manera excepcional a los animales. Es importante mencionar que este tipo de hongos tiene una menor cantidad de formas de reproducción asexuado o estados anamórficos, sobre todo de macroaleuroconidios. A pocas especies se les ha encontrado la fase teleomórfica, es decir, la sexual. Ambas características indican la adaptación hacia el humano. Las fuentes de infección que podemos encontrar hacia los seres humanos, como hablamos de hongos, pues son por medio de las esporas o los conidios, que se transportan a través del aire. En esta cuestión, los fómites, como las sábanas, las almohadas, cepillos, peines, zapatos, toallas, entre otros, ¿no? Pero prácticamente vendríamos hablando del contacto directo con los animales tiñosos, que es una de las causas más comunes de obtener la infección. Sin embargo, también la fuente de infección llega a ser también de humano a humano, con la transmisión directa o el contacto directo de una persona infectada a la otra. En cuanto al sexo y a la edad, podemos encontrar que las tiñas se presentan de manera general en todas las edades y en ambos sexos. Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden encontrar en grupos específicos. Por ejemplo, la tiña de la cabeza es casi exclusiva de niños, y cuando alcanzan la pubertad desaparece casi en su totalidad. En cambio, las tiñas de los pies, uñas e ingle son comunes en los adultos y en menor proporción se presentan en niños. En cuanto, por ejemplo, a tipos de trabajos, de personas que tienen ciertas ocupaciones, se pueden encontrar
más frecuentes. Por ejemplo, la tiña de los pies, aunque es normalmente en adultos, lo más común son lo militar, ya que este tipo de personas, de los soldados, por ejemplo, están mucho tiempo con condiciones de calor, siempre están con zapatos cerrados, sobre todo las botas. Entonces son cosas que les favorece a los hongos poder tener su crecimiento. También los deportistas, por la humedad, el sudor que pueden tener, y los nadadores, pues constantemente estar con el agua. También podemos tener la tiña inguinocrural. Es frecuente, por ejemplo, en taxistas, por el hecho de que se encuentran mucho tiempo sentados, los choferes, oficinistas, y obviamente como tienen una actividad un poco más sedentaria, pues obviamente pueden llegar a tener obesidad, diabetes, y favorecer también este tipo de infecciones. En cambio, por ejemplo, podríamos hablar de otras ocupaciones como los campesinos, que llegan a tener o utilizar calzado abierto como las sandalias, o comúnmente llamadas también guaraches, o no llegan a utilizarlas, y pues esta entidad clínica casi no se llega a presentar, pero pues llega a poder observarse en algunas ocasiones. Algunos de los factores de predisposición que tal vez se han tratado de explicar, pues una de ellas es más el clima. Ya lo hemos mencionado, los hongos tienen la característica de crecer en lugares húmedos y tropicales, y se llega a observar el mayor número de las tiñas. Son de igual importancia los malos hábitos, sobre todo la higiene, hacinamiento, el uso de zapatos cerrados, sobre todo aquellos que son de plástico, y de ropa sintética. En el caso de los pacientes con procesos crónicos o debilitantes, como lo es la diabetes, las tiñas se incrementan y se extienden con facilidad. En la actualidad se observa que el constante abuso también de esteroides tópicos representa un factor en la exacerbación de los dermatofitosis. Y aquí podemos observar cómo a través de los años, sobre todo del siglo XX hacia el siglo XXI, han ido cambiando la frecuencia de las dermatofitosis o de las tiñas. Pero podemos observar que antes una de las tiñas más comunes era la cabeza. Podríamos decir que uno de los factores que ha hecho que las tiñas, por ejemplo los pies, en los últimos años, por lo menos con los estudios, los libros que se han publicado a través de Garza Toba, en el 2014 reportó que prácticamente fue el 51%, y esto se debe al tipo de actividad, al hecho de ahora utilizar más los zapatos, calzado cerrado. Obviamente se pasa, por ejemplo, de tener más ocupaciones urbanas, es decir, en las ciudades, no trabajar en lugares abiertos, con calzado abierto, y esto pues ha hecho también el aumento de este tipo de tiñas. Otra de las cosas, como ya lo mencionamos, es que la tiña de la cabeza prácticamente se da más por el tipo de las mascotas que podemos tener, los perros y los gatos, y obviamente ha habido un aumento en tener más higiene hacia los animales, llevar a nuestras mascotas hacia los veterinarios, y pues obviamente darle su tratamiento, su prevención, su higiene hacia los animales, y esto ha ayudado a reducir este tipo de infecciones. La tiña pues sigue siendo uno de los padecimientos más comunes y se encuentra dentro de las 10 dermatofitosis más frecuentes de la consulta dermatológica de manera general, y en áreas tropicales, sobre todo aquí en este país, pues llega a ocupar uno de los primeros 3 lugares estadísticos de tipo de enfermedades dermatológicas. En cuanto a la patogenia, pues se sabe que el contacto directo con las esporas pues es la forma de adquirir la infección, y se ha tratado de explicar que existen factores genéticos o fisiológicos, como lo puede ser el pH y algunos depósitos de ácidos grasos, obviamente de gente que tiene obesidad, lo cual puede hacer que la infección sea más probable en poder padecer este tipo de micosis. Debido a que los dermatofitos son queratinofílicos, es decir, este tipo de hongos les gusta la queratina,
El solo contacto de las esporas o conidios con estos tejidos, que tiene rico en queratina como la piel y los anexos, podría dar inicio a la dermatofitosis, aunque hay una serie de factores de protección inherentes al huésped, lo que podría hacer que sea un portador asintomático, no presentar la enfermedad, pero sí puede llegar a transmitirlo por contacto directo con otras personas. Vamos a continuación a observar algunos aspectos clínicos, algunas tiñas de manera específica y poder tratar de llegar a comprenderlas y conocerlas, sobre todo qué tipo de hongos son las más comunes en presentar estas infecciones. La primera que mencionaremos pues es la tiña de la cabeza. Esta es una infección o parasitación del pelo, del piel cabelludo y anexos. Podríamos hablar de lo que son las cejas y las pestañas, causada por diversas especies de los géneros Trichophytum o Microsporum. Sobre todo hablaríamos de estos dos géneros. Y la tiña de la cabeza podríamos decir que es una enfermedad casi exclusiva de los niños. En general se presenta casi el 97% del total de infecciones de esta tiña en los niños. Como etiología podremos presentar a Microsporum canis, que vendría siendo el 80%, y podríamos decir el Trichophytum tonsurans, que viene siendo casi el 15%. ¿Por qué hablamos de Microsporum canis? Ya lo mencionamos, podría estar en la mayoría de las ocasiones en los animales, perros o gatos, que vienen siendo nuestras mascotas, y poder llegar a infectar a los niños sobre todo. Se ha atribuido prácticamente también la serie de factores para que sean los niños los más frecuentes en tener este tipo de infecciones, como son el pH, ya que los niños llegan a tener un pH diferente a tempranas edades, los depósitos de ácidos grasos, entre otros. Sin embargo, las condiciones que cambian después de la pubertad, donde las glándulas sebáceas, debido a los estímulos hormonales, pues llegan a producir estos cambios de pH y los depósitos de sebo, lo cual puede llegar a facilitar este tipo de infecciones. En cuanto a la tiña de la cabeza seca, lo podemos observar en este tipo de fotografías, donde podremos observar que este es característico de una tiña seca de la cabeza tipo tricofítica, es decir, provocada por Trichophytum tonsurans. También podremos observar este tipo de fotografía, que es la tiña seca de la cabeza tipo microspórica, es decir, por el género Microsporum canis. Y la tiña de la cabeza o tiña seca de la cabeza es la variedad más común que se puede encontrar en este tipo de tiñas. Sin embargo, también podemos encontrar otro tipo, como es la tiña inflamatoria o de Querion de Celso, el cual es una entidad menos común que la tiña seca, en general producida por especies zoofílicas como Microsporum canus. También podemos tener la especie de Trichophytum mentagrophytis con la variedad Mentagrophytis. El origen del proceso inflamatorio prácticamente no se debe en sí a la cepa, sino prácticamente a los mecanismos inmunológicos del paciente. Es decir, hay un ataque por parte del sistema inmunológico hacia el hongo, pero este provoca una reacción inflamatoria un poquito severa, de lo cual nosotros podemos observar aquí las lesiones en la cabeza de los pacientes. Aquí podemos observar otro tipo de forma en cómo se presenta de manera clínica. Y en la tiña seca de la cabeza, el organismo por lo regular no se ha enterado inmunológicamente de los agentes infecciosos, o bien no hace nada por romperse el equilibrio y prácticamente no lo observamos como el Querion de Celso. Por tanto, se concluye que el Querion de Celso es un estado inflamatorio defensivo y, aunque parezca irónico, más perjudicial al huésped. El hecho de que los agentes etiológicos sean más a menudo de tipo zoofílico no tiene que ver con la capacidad agresiva del dermatofito, sino con sus variantes antigénicas, lo cual provoca esta infección y reacción inmunológica. Aquí podemos encontrar otro tipo de tiñas, como lo es la tiña de la barba y bigote, que también conocida como tiña barbae, provocada por Microsporum microchiophyton.
Podemos tener la tiña del cuerpo, tiña corporis, muy parecido al herpes, y ahí que en la antigüedad había confusión provocada por estos mismos dos géneros que ya mencionamos. Podemos tener la tiña de la ingle provocada por Trichophyton, pero en esta ocasión se encontraría el género Epidermophyton. Tenemos la tiña de los pies o tiña pedis provocada por estos dos géneros anteriormente mencionados. Una de las que quizá hemos escuchado también es la enfermedad de la onicomicosis, que es la tiña de las uñas. También llega a ser algo común, que aquí lo podemos observar. Sin embargo, estas pueden estar tanto en las uñas de las manos como de los pies. Los dermatofitos que afectan las uñas de los pies y manos, pues podemos hablar causada en particular de las especies del género Trichophyton, y algunas excepciones podría ser Microsporum y Epidermophyton. Los exámenes generales en laboratorio prácticamente vienen siendo los exámenes directos. Prácticamente tener el examen directo del cabello, del pelo, ecto, endotrix o microspórico. Prácticamente vendríamos a tener una muestra del cabello, ponerla en un portaobjeto y agregarle directamente hidróxido de potasio al 20% y observar las características alrededor del cabello, de la parasitación de las esporas, o tener alrededor aquí como se puede observar las esporas y poder decir que está causado por una infección. Aquí podemos observar también del cuerpo con filamentos, como podemos observar en esta fotografía y en esta otra, donde se pueden ver las artroconidias observados directamente con hidróxido de potasio, que puede ser tanto al 10 o al 20%. Sin embargo, también podríamos observar por medio de en algunos casos por fluorescencia, otros se utiliza la luz de Wood, que es utilizar luz ultravioleta y ver cómo se llega a observar directamente en la piel o en el cabello. En este caso, pues utilizar algunas tinciones. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de calcol flúor, de cómo se puede llegar a observar los filamentos causados por los hongos. En el examen directo de la onicomicosis se puede llegar a observar la masa de filamento de una dermatofitoma. Se pueden hacer cultivos, se hace un raspado prácticamente de la piel o de las uñas que tienen los hongos. Y aquí, por ejemplo, podríamos observar un hongo común, que es el Trichophyton rubrum, y cómo se observa el cultivo, la colonia directamente en un tubo con el agar. Normalmente se podría llegar a utilizar el agar saburau o el agar dextrosa papa, y algo característico pues va a ser la coloración y la morfología de las colonias macroscópicas. Sin embargo, también podremos llegar a observar, después de hacer la tinción, y podremos observar que este tipo de hongo pues se puede llegar a poder teñir de una manera interesante, en este caso un color rosado en las hifas. Y podremos, dependiendo del hongo y dependiendo de cómo esté el crecimiento en el cultivo, pues llegar a observar las macro o microconidias. Aquí podemos tener el cultivo de Trichophyton tonsurans, ya es un poco característico, un poco más rugoso, coloración blancuzca hacia amarillo, y aquí podríamos observar algunas conidias en forma de clamidoconidias. En esta imagen podemos observar el crecimiento de Trichophyton verrucosum, que vendría siendo aquí el cultivo, la colonia macroscópica, como lo podemos observar, un poquito algodonosa con alguna elevación, que es característico de este hongo. Y podemos observar lo que son las clamidioconidias en cadenas, lo que sería la forma de observarlo en el candelabro fábico, y por último también observar lo que son las microconidias teñidas por azul de algodón. Y por último podemos observar también el cultivo de Microsporum canis, y algo muy característico que debemos de estudiar en la mayoría de los hongos es no solamente observar la colonia de manera macroscópica por la parte superior,
sino que también hay que observar la colonia por la parte inferior, por la parte de abajo, ya que cada hongo tiene su particularidad. Aunque podemos observar, por ejemplo, aquí el anillo de color anaranjado, esto realmente es por la parte trasera o la parte de abajo de la colonia, lo cual da esta coloración específica. En la parte superior podemos observarla de manera algodonosa y de manera de color blanquecina. Podemos observar las macroconidias de cómo se está formando y las hifas en forma de raqueta, algo característico de este hongo. Y por último, sin dejar de mencionar prácticamente al género de Epidermophytum flocosum, que lo podríamos observar en esta diapositiva. Aquí podemos observar una elevación más pronunciada, también de manera blanquecina y algodonosa. Podemos observar las macroconidias que provocan un poco más delgadas a comparación de Microsporum canis, y muy característico de cómo se observa en Epidermophytum flocosum. Pasaremos a otro tipo de micosis superficiales, como es la pitiriasis versicolor e infecciones que prácticamente vienen siendo por malacesia. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial causada por diversas levaduras lipofílicas del género Malassezia, con un predominio de prácticamente 3 especies, que vendría siendo la globosa, la sympodialis y por último furfo. Es caracterizada por la presencia de placas con descamación fina, que prácticamente a esto se le llama pitiriasis, que pueden ser hipocrómicas e hipercrómicas. Por eso también tiene el nombre de versicolor, es decir, prácticamente tiene una variedad de colores. Por lo general están localizadas en el tronco y raíces de los brazos. La distribución geográfica de este tipo de infecciones en México es más frecuente en los estados de las costas del Golfo y del Pacífico. Por lo mismo de la humedad, pues llega a ser más común en este tipo de lugares. Sin embargo, pues sí es reportada en todo el mundo, en varios países, en varios continentes, pero predomina en climas tropicales. En otros lugares, por ejemplo en el centro y Sudamérica, en África, en la región del Mediterráneo, India e India. Algunas estadísticas pueden llegar a fluctuar alrededor del 12% de las micosis superficiales. Sin embargo, por ejemplo, autores como Estrada y Chávez indican que la población de la costa puede estar afectada hasta del 20 o 30%, de manera que este se llega a convertir en un padecimiento dermatológico más frecuente en la consulta de dichas regiones. La fuente de infección que podemos mencionar acerca de la malacesia es que diversas levaduras son parte de la flora de la piel grasa o de los folículos pilosos, es decir, es parte de nosotros, de los seres humanos, y por factores que pueden llegar a cambiar, algunos factores crónicos, pues puede ser más frecuente que se encuentre en este tipo de personas. La edad y en cuanto al sexo, pues se ha hecho algunas estimaciones y el promedio vendría siendo entre el 18 al 25%. Y los factores de predisposición pues viene siendo lo que es el calor, la humedad, la exposición al sol, el uso de ciertas cremas y bronceadores que son grasos, por eso normalmente se menciona en lugares de ciudades costeras del Golfo, del Pacífico. El uso también de los corticosteroides, la falta de higiene, defectos en la producción de las linfocinas. En el embarazo también puede llegar a ser común las deficiencias nutricionales y así como la propia susceptibilidad genética, que son de las cosas que se ha tratado de establecer como factores que pueden predisponer a este tipo de infecciones. En cuanto a la patogenia y aspectos clínicos, este tipo de infecciones que son levaduras lipodependientes, es decir, les gusta a estos hongos las grasas, y en lugares donde hay mucha grasa pues les gusta llegar a provocar este tipo de infecciones. Por eso también en algunas
reportes, pues por el promedio de edad, es por el cambio hormonal, el crecimiento, donde se puede llegar a tener más este tipo de infecciones. Este tipo de hongos se ha estudiado un tipo de sustancia que pueden llegar a producir, comúnmente llamada como pitiriacitrina, que es segregada por las levaduras y que puede llegar a contribuir a lo que es la hipopigmentación de la piel. Por otra parte, se ha comprobado también la producción de ácido acelaico, que es estimulada por la luz solar o ultravioleta de alta intensidad, y llega a afectar directamente al melanocito, y que es probable que estos fenómenos puedan ocurrir de manera simultánea. Aquí podemos observar algo característico de este tipo de infección, la hipopigmentación, porque obviamente se cree que va afectando directamente a los melanocitos, y la topografía clínica pues se presenta por lo general en tronco. Lo más común es en espalda y pecho. También se puede presentar en el cuello y las regiones proximales de los brazos. Otras localizaciones menos frecuentes pues llegan a ser la cara, las axilas, las ingles y la región glútea. En piernas se llega a observar comúnmente en mujeres que tienen la costumbre de usar cremas grasosas de manera exagerada. Entonces ese vendría siendo otro factor de predisposición. En cuanto al diagnóstico en el laboratorio, pues prácticamente es hacer lo común, la toma de muestra por medio de raspado, ya sea utilizando dos portaobjetos para poder llegar a obtener algunas escamas o la piel de donde se está afectando en el paciente. Se hace un examen directo, una coloración por KOH, y también poder llegar a utilizar algunas tinciones, pero también se puede llegar a pasar a los cultivos para observar su crecimiento, y en este caso sería un poco más característico ya que es levadura y da el aspecto observacional muy diferente cuando son hifas. Y aquí podemos observar una microscopía directa por algunas tinciones y cómo se observan las levaduras y que están produciendo en algunas ocasiones pseudohifas, y ese prácticamente vendría siendo el observar las hifas y blastoconidias al examen directo con hidróxido de potasio y azul de Parker al 40%, como lo podemos observar aquí. Sin embargo, también podemos tener las blastoconidias con hifas más cortas observadas con hidróxido de potasio más una solución conocida como de algo. Y en esta parte podemos observar el cultivo de Malassezia globosa en Saburao más aceite de oliva, que hay que agregarle por el aspecto que son lipofílicas. Sin embargo, por ejemplo, podemos tener el segundo cultivo, que es el medio Dixon modificado, donde está creciendo Malassezia purpura, o también puede crecer Malassezia sympodialis. El tratamiento más común para este tipo de infecciones vendría siendo el ketoconazol, que es el tratamiento de elección a dosis de 200 miligramos por día. Se tiene que seguir estrictamente por 7 hasta 15 días, de acuerdo a cómo se pueda llegar a observar el crecimiento y hasta dónde ha afectado en la piel, y con dosis única de 400 miligramos, que se llega a recomendar repetir este tratamiento por otros 30 días. Otro tipo de infecciones por la misma Malassezia pues viene siendo la dermatitis seborreica, dermatitis atópica, la foliculitis, pustulosis neonatal, puede también llegar a provocar la papilomatosis confluente y reticulada de Haugerou y Carteau. También puede llegar a provocar la psoriasis, onicomicosis, blefaritis y blefaroconjuntivitis. Vamos a pasar a la tiña negra, prácticamente poniendo esta diapositiva de manera oscura, y lo vamos a estudiar más adelante. Y el hongo que está provocando este tipo de infección viene siendo Orteae wernicki. Este se llega a presentar como una infección asintomática de curso crónico, es decir, de manera lenta, caracterizada por la formación de manchas hiperpigmentadas
generalmente localizadas en las palmas de las manos. La distribución geográfica pues viene siendo en 4 zonas del mundo que se ha reportado con mayor incidencia. Viene siendo en el centro y Sudamérica, sobre todo en países como Panamá, Brasil, Colombia y Venezuela. Sin embargo, también lo podríamos encontrar en Asia, por ejemplo en Japón, India, Sri Lanka y Birmania, otros lugares como la Polinesia y las costas de África. Las fuentes de infección de este tipo de padecimiento se ha llegado a considerar como un microorganismo de tipo halofílico, es decir, del medio acuoso y que soporta altas concentraciones salinas por osmoadaptación, las cuales pueden ir desde el 3 hasta el 30% de cloruro de sodio. Las vías de entradas es quizá a través del contacto directo con el hongo en el medio acuoso salino, en lugares donde hay altas concentraciones de sal. Por esto vendría siendo en lugares donde, por ejemplo, como el mar, que tiene concentraciones elevadas de sal. La vía de entrada es por pequeños traumatismos, lo cual puede explicar por qué la región palmar es la topografía más frecuente. En fechas recientes, Cabanes y colaboradores aislaron el hongo de equipo de buceo, de máscaras de silicona y boquillas de snorkel, que se había mantenido en malas condiciones de almacenamiento, y ello sugiere que si se mantiene de cierto grado de salinidad es suficiente para que puedan permanecer este tipo de hongos. Se ha observado que algunos casos plantares en individuos que con regularidad corren descalzos en la playa, lo que tal vez da el origen al contacto con el hongo y tener este padecimiento. En promedio, la mitad de los pacientes que no viven en zonas costeras o cerca de regiones salinas, por lo que tal vez la infección inicia 2 o 3 semanas después de viajar a estas áreas. En cuanto a la patogenia, se sabe que este hongo Teae Wernicke crece en forma de hifas y esporas de color café, por lo cual también da alguna pigmentación un poquito característica, y la hiperhidrosis, es decir, una sudoración elevada en algunos pacientes, lo que da a las altas concentraciones salinas en la piel, provoca una fácil adaptación para el hongo y por lo tanto poder crecer en el estrato córneo. La hiperdrosis podríamos decir que es una sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio. Entonces, este puede llegar a provocar la fácil adaptación, y algo de que se ha observado es que este microorganismo no soporta los 37 grados centígrados, por lo que la parasitación se da casi por completa en palmas y plantas de los pies, debido a que son regiones corporales más frías. Aquí nosotros podemos observar en este lugar donde se observa una pigmentación un poco más oscura, de lo cual podríamos decir está la infección por este tipo de paciente. Aquí lo podemos observar también con esta mancha en los pies, y donde se observa una marcada la hiperhidrosis. Podemos observarlo en el examen directo de la tiña negra, las múltiples hifas pigmentadas que podemos observar de esta manera, y un acercamiento de que pueden tener las hifas tabicadas y pigmentadas. Obviamente el nombre proviene de cómo se observa el crecimiento en los cultivos, sobre todo en agar saburaud, que se observa en algunos casos la fase levadura y de moho. Aquí podemos observar las colonias jóvenes levaduriforme. Sin embargo, también conforme va pasando el tiempo, que se van haciendo más viejas, van perdiendo un poquito de brillo que puedan llegar a tener. Sin embargo, lo característico es tener la coloración negra. Por último, pasaremos a las infecciones por llamadas piedras, y obviamente esta presentación no es por que se encuentran en estos lugares, sino simplemente por la observación que se podría llegar a mencionar, la descripción de este tipo de padecimientos. El primero que mencionaremos es la piedra
blanca causada por varias especies que vendría siendo el Trichosporum, en especial ovoides, linking y cutaneum. Podemos observar aquí cómo se observa en el cabello que una de las cosas que se ha llegado a confundir es por las infecciones por piojos, que obviamente al hacer la observación directa o más cercana, pues podríamos decir que es causada por un hongo. Este se llega a observar de manera directa y cómo lo podemos observar en la microscopía. Sin embargo, también podemos observar la conformación de las conidias. Piedra blanca es por cómo se observa en el cultivo prácticamente. No se ve algodonoso, se ve más liso, por así decirlo, y obviamente su coloración de cómo se llega a observar. Aquí podemos observar las artroponidias o blastoponidias en azul de algodón, que es característico de este tipo de hongo. Las especies de Trichosporum y el tipo de infecciones pues es un poco más variada. Trichosporum puede ocasionar desde infecciones sistémicas. Sin embargo, pues las más comunes estudiadas son las cutáneas, las piedras, sobre todo la blanca, que pueden ser por diferentes tipos y dependiendo de qué hongo y especie, pues podríamos decir el tipo de piedra blanca, capitis o cruris. Sin embargo, también podemos tener lo que es la piedra negra, causada por otro tipo de hongo, que en este caso vendría siendo Pedraea hortae. Este es un hongo ascoporado y podemos observar que no necesariamente crece en todo el pelo, sino prácticamente en una región nada más del cabello. Obviamente se llega a observar de una manera un poco más oscura, por ende el nombre de piedra negra. Aquí podemos observar su crecimiento característico también de manera oscura, un poco más liso también, no tanto algodonoso, con contornos blanquecinos, característico de este tipo de hongo, y también lo podemos observar de esta manera. Así es que muchas gracias por prestar atención a esta clase. Espero que podamos seguir aprendiendo. Obviamente no hemos terminado las micosis superficiales, esta es solamente la parte 1, ya que estudiaremos la pseudomicosis ocasionada por hongos o más bien por microorganismos que no son hongos, como lo son los actinomicetes. Así es que nos vemos en la siguiente clase para poder terminar con las micosis superficiales.